Feliz por misericordia. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia la recibo de Dios. Y por su gracia la doy. La recibo de Él. Por eso estoy vivo. Y la doy por su gracia. Por su obra en mí, feliz. Feliz adentro. Cuando soy bienaventurado. Feliz por Él, por mi Señor, aunque tenga dificultades. Soy bienaventurado en su misericordia. Por Él y para Él. O sea, no es para el beneficio de otra persona primariamente, no. Es para Él. Todo es para la honra y la gloria de mi Señor. Ese es su reino, ese es el reino de Dios. Esta es la quinta bienaventuranza. Las 4 anteriores tienen que ver con lo interno de mi corazón, con lo que está dentro de mí, en mi relación con Dios. O sea, Dios me trabaja en las 4 primeras bienaventuranzas para lo que es de adentro de mí. En esa relación con Dios, para que haya un orden adentro de mí. Por el Espíritu de Dios que viene a mi vida cuando acepto a Cristo, el Espíritu de Dios comienza a ordenar ahí adentro. Y eso ocurre en las primeras 4 bienaventuranzas. Las siguientes 4 bienaventuranzas, comenzando con la de hoy, tienen que ver con lo de afuera. Desde adentro hacia afuera. Se va a manifestar afuera. En esta bienaventuranza nosotros miramos al prójimo. Ahora yo a ese prójimo lo voy a considerar. Como cristiano debo considerar a cada persona que puede estar en mi entorno, porque ese es mi prójimo. O sea, todo lo de Dios adentro de mí se relaciona. El amor se relaciona con el gozo, con la paz, con la paciencia, con todo el fruto del Espíritu. Y se relaciona con las bienaventuranzas, la primera con la segunda con la tercera, la 8 con la primera. Lo de Dios adentro de nosotros es también la gracia con la misericordia, pero también con la justicia, pero también con la fe. Todo lo de Dios adentro de nosotros se relaciona. Por eso es que debe haber un orden que lo hace el Espíritu Santo con tu espíritu adentro de ti. Y se va a manifestar afuera. Y entonces mi prójimo me interesa. Lo debo considerar. ¿Cómo estamos ahí? No, pastor, usted me lo está soltando así. Yo no estaba preparado para que mi prójimo, que me ha echado tanta varilla. Pero de eso se trata el Evangelio. O sea, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a trabajar. La primera bienaventuranza, felices los pobres de espíritu, recordemos. La segunda bienaventuranza, felices los que lloran. La tercera bienaventuranza, felices los mansos y humildes. La cuarta bienaventuranza,
felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora la quinta. Los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Viene de Dios. No la busque en el hombre sin Dios. Es como la justicia. Viene de Dios. ¿Habrá justicia en la tierra, en los hombres sin Dios? No hay. ¿De qué manera mostró Jesús misericordia? Porque nosotros aprendemos de Él. A los que la necesitaban. Al que necesita de Jesucristo, Jesucristo le da. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran lugares pequeños donde se daba clases de la ley y los profetas. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así mostraba Jesús la misericordia. Aquí hay dos áreas donde Jesús expresó misericordia. Espiritualmente, pero también físicamente. El Señor, en su misericordia para el que necesitaba, le daba lo espiritual y también le entregó en muchas ocasiones algo físico. Adentro de la persona, pero también afuera. Y el Señor espera que nosotros, sus seguidores, hagamos lo mismo. Pero cuando no sabemos, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, fallamos. Usted ha leído en Juan capítulo 6. Ahí el Señor no solamente les enseñó lo que es la compasión, sino la practicó llenándoles el estómago con un tremendo sándwich de pescado. Cuando alimentó a las multitudes. O sea, no solo les enseñó la palabra, sino que la practicó. Ahora, para nosotros, ¿qué es importante? Y hay un pasaje bíblico, ahí también en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, que quiero tocar en esta mañana. Mateo 6:25. Dice: por tanto os digo, está hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, o por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿Quién de ustedes esta mañana no hallaba que ponerse? No levante la mano. O desde anoche. No te afanes por eso. ¿No es vuestra vida más que el alimento? ¿O vuestro cuerpo más que el vestido? Pregunta Jesús. ¿Por qué pregunta? Porque Él está enseñando ahí que Él va a suplir. Dios suple. Dios va a suplir necesidades. Jesús está impartiendo
la voluntad del Padre, para que la gente le siga a Él y glorifique al Padre. Y ahí entonces el Evangelio, el ministerio de Jesús en la tierra, el cual nosotros hoy seguimos. Y hay un versículo en Mateo 9, el 35, que es casi igual al que leímos en 4:23, casi igual. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y usted dirá: pastor, solamente cambia la ciudad de Galilea por ciudades y aldeas, ciudades y pueblos. Lo demás es igual. ¿Por qué? Uno está en el 4, otro está en el 9. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ministerio de Jesús. Ahí está resumido el ministerio de Jesús. Jesús iba a todas las personas que tenían necesidad. Hoy en día se ha distorsionado en muchas partes lo que es el trabajo de la iglesia para las personas. Y nosotros debemos ser como Jesús, en el Evangelio, como está escrito en la palabra, suplir necesidades en las personas. Eso hace la misericordia. Es un todo. Pero hay una prioridad. Y es tu espiritualidad, tu relación con Dios, desde tu espíritu al Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas. Y desde ahí hay un orden adentro de nosotros para poder manifestar todo lo de Dios, incluyendo su misericordia. Hermanos, todos nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Aunque haya mucha gente que no lo reconozca, por eso estamos aquí. Y como cristianos debemos tener en cuenta esto, que hay una prioridad, es mi relación con Dios para todo lo demás. Su palabra, su espíritu, y luego de ahí todo lo social. Porque si hay un trabajo social que hacer con la gente. Primero, su palabra y su espíritu en nosotros. Y desde ahí impartimos a las personas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Ese es el reino de Dios. O sea, lo que Dios quiere en nosotros, lo que el gobierno de Dios a través de ti puede hacer con las personas. Pero hay una impartición primero adentro, y adentro se ordena por el Espíritu de Dios, por su palabra, y luego sí, unas cuantas cosas afuera. ¿De qué me sirve a mí tener todas las cosas e ir al infierno? ¿No sirve? Analízalo. Si Cristo viniera ahora, o sea, te respondes tú solito. Si Cristo viniera ahora, ¿te vas con Cristo? Evaluemos eso. El evangelio del reino es integral. Trabaja dentro de ti y trabaja fuera de ti para los demás.
a través de ti. Desde Cristo es así, porque cuando viene Jesucristo a la tierra, se implanta el Evangelio. Y los seguidores de Cristo somos como Él. La misericordia viene siendo como hermana de la gracia. Son muy juntas. O sea, la gracia es el favor de Dios en ausencia de méritos. Méritos no me sirven. En la espiritualidad, trabaje bastante si quiere, ascienda en la tierra, gánese medallas de oro, pero espiritualmente eso no sirve de mucho. No hay mérito que valga. Así usted cocine el mejor arroz. Porque por su gracia nosotros hacemos lo que hacemos. Un Dios compasivo, ese es nuestro Señor. Trabaja en sus hijos. No tiene que ver con derechos, ni con lo conveniente. Ay, yo tengo mis derechos, no tiene que ver con eso. Ay, pero te conviene esto, chama. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con religiosidad. Cuando usted ve a alguien caminando así, creyéndose muy santo, sacúdala. Dígale, prójimo, sacúdate. Porque la gente cree a veces que con caminar así, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con juicio. La misericordia no tiene que ver con juicio, ni con lástima. Ni es condenación, ni es juicio, tampoco con lastimadera. No, Señor. No es influenciada por el hombre. Ay, tócame, pastor, para que ponga mi misericordia. No se puede. Viene de Dios. O sea, es muy personal. No puede ser manipulada. Es totalmente de Dios. Y los hijos de Dios, llenos del Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, desarrollamos el fruto. Y ese fruto, amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nos da el carácter de nuestro Señor juntamente con las bienaventuranzas. El carácter de Dios lo tiene un hombre aprobado en esta serie de cosas. El fruto y las bienaventuranzas. Lo decimos fácil, pero es un proceso de vida. A veces vamos bien, el enemigo te ataca y tú retrocedes. Pero gloria a Dios, Él te impulsa y vuelves adelante. Y entonces, fruto, carácter, santidad, porque Dios nos quiere a nosotros santificados. Y hay veces nosotros pareciera como que nos burlamos de nosotros mismos. Yo santificado. Y Dios de arriba dice, sí, hijo. Perdón, Señor, es que yo como yo era. Y el Señor te dice, yo lo sé, no lo vas a ver. Santificados, dadores, damos lo que recibimos por gracia, lo damos. Y en esa misericordia que Dios pone en nosotros, para nosotros primeramente, estoy vivo, para el prójimo que necesita de Dios. Nosotros somos muy señaladores. Y Dios quiere es que tú ames al prójimo como Él te ama a ti, por eso pone su misericordia en nosotros. Pero es una lucha, claro que es una lucha. Santiago, capítulo 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, tú
tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo ahí Santiago? Hermano, compórtate como cristiano, es lo que él está diciendo. Mis obras hablan de mi fe. Mis obras van a dar testimonio de mi fe. Y las obras tuyas, ¿dónde las haces? ¿Adentro tuyo o afuera? Afuera. Desde adentro yo hago cosas que le agradan a mi Dios. De eso se trata el Evangelio. En mi relación con Dios, adentro y afuera. El Espíritu Santo morando en mí. Y la plenitud de Dios expresada para todo el que me rodea. Por Él. Y para mi Dios. No es para beneficio personal. No es para beneficio de una organización. No. Todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y en nuestra fe, en la fe que nosotros tenemos en Dios, Cristo, quien nos enseña con su ejemplo, a través de su Espíritu, su palabra y buenas obras de misericordia. O sea, usted tiene comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene la palabra la cual lee, Dios hablando. Y luego hay buenas obras de misericordia. O sea, un cristiano sin obras no muestra fe. Y alguien diría, pastor, pero la salvación no es por obras. Claro, no es, la Biblia lo dice. Es por gracia. Pero ese cristiano que sigue a Cristo en su caminar, lo va a mostrar a Él con obras de misericordia. Lo que yo pueda hacer por una persona es porque el Espíritu Santo trabajando en mí con pasión, como mi Señor Jesucristo, me lleva a hacer algo por alguien. Alguien que Dios pone delante de ti. No es para que diga, ay, pobrecito, yo quisiera. No. La lástima no es del Señor. Lo de Dios es muy espiritual. Y lo vamos a impartir en lo físico. Pero nunca dejas tú de ser espiritual en aquello que haces. Así es lo de Dios. Hay quien enfatiza una cosa, solo lo espiritual. Hay quien enfatiza solo lo material. Jesús atendió las dos cosas. Y ahí es donde nosotros aprendemos. Hay gente que se cree muy espiritual. Yo estoy orando. Y Dios dice en algún momento, pero acciona algo, ¿vale? O sea, que puedan verte y cuando te vean, me vean a mí. Oye, pero hay una acción, hay una buena obra de misericordia. Yo sigo orando, mi Dios. Claro que hay que orar, primeramente. Pero se va a manifestar afuera la misericordia de Dios. Jesús siempre fue movido a suplir. Y por eso usted lo ve en los evangelios. Restauraba, sanaba, suplía. O sea, en su misericordia, Él enseña. O sea, dándonos misericordia, nos está enseñando. Hagamos nosotros entonces lo mismo. O sea, es reflejar a quien tú sigues.
Y cuando hablamos del Evangelio, es a Jesucristo a quien nosotros seguimos. Ese es el reino. Recuerda, el reino es el gobierno de Dios a través de ti. Tú atiendes en la tierra. Es como una silla, es como una mesa. Son como 4 pilares o 4 columnas. Ese es el reino. Un pilar de esos es lo personal. El otro pilar de esos es lo familiar. El otro pilar de esos es lo productivo, empresarial, profesional. Y el cuarto pilar de esos es lo ministerial, donde está todo lo del ministerio, la gran comisión que Dios nos entregó. Nuestro Señor quiere que tú en los 4 pilares tú puedas avanzar. No que avanzaste en esto pero descuidaste la familia. O no que avanzaste en esto y esto pero descuidaste la parte productiva, empresarial, profesional. O no que avanzaste en esto y descuidaste lo ministerial. O no que vives metido todos los días allá, en lo que la gente dice, todos los días en la iglesia con el pastor. No. Porque el Señor, cuando tú atiendes bien lo profesional productivo, donde Él es primero, le adoras a Él, eso es reino. Cuando tú atiendes a tu familia, tú provees en casa, tu esposa y tú son uno, tú enseñas a tus hijos, eso adora a Dios. En lo personal, claro que nosotros casi todos hemos sido, bueno, algunos medio locos, pero hoy en día estamos más peinaditos y acomodados, porque debe haber un avance. ¿Tú te imaginas al pastor predicando en chores como un loco? No, el Señor quiere ver avances en todas las áreas. Y digamos que lo que está sobre esos 4 pilares es el reino de Dios. A través de tu vida. Y ahí entonces, adentro de ti, el Señor trabajando con su espíritu. Afuera de ti, obras de misericordia con el prójimo. Ese es el reino. De eso se trata. Y Dios entonces, a través de su Hijo, en la tierra, en Mateo 5, enseña a los discípulos. Las primeras 4 bienaventuranzas quería trabajar en ti. Y ahí ordenó. De aquí en adelante, lo que es la quinta, la sexta, la séptima y la octava, afuera de ti. Pero desde ti, ese es el reino. Ahora, ¿cuál es la esencia de la misericordia? ¿Cuál es la esencia? ¿En qué consiste? ¿Cómo luce? ¿Qué se siente? Esa misericordia tú lo sabes, tú lo dices a veces, lo cantamos. Viene de Dios, su espíritu trabajando en nosotros. Dios va sanando el corazón del hombre. Lo va limpiando, lo va librando ese corazón en las 4 bienaventuranzas anteriores. Y luego de sanarlo, de limpiarlo, de librarlo,
lo levanta a llenar necesidades en el prójimo. O sea, la vida del cristiano es esa. El Señor va trabajando en ti, y en la medida que tú avanzas, Él te va a usar para abrazar a alguien, para que tú en algún momento le des, puede ser un mercado, ¿por qué no? Unos zapatos. O sea, tú le das una palabra y tú dices, de lo que tengo te doy. Puede ser ese día solamente tenías, o ni tenías para el pasaje. Pero hay otro día. ¿Tú crees que al Señor nosotros le podemos esconder los 100 soles que tenemos ahí para comprar unos 3 soles de pan y dárselos a una persona? O sea, Dios quiere en nosotros cosas prácticas, que le mostremos a Él en la espiritualidad, pero también en lo físico. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Porque si nosotros recibiéramos lo que nos merecemos, hubiésemos muerto. Todos hemos pecado, todos. Pecados pequeñitos, regulares, grandes. Pero en su misericordia, que son nuevas cada mañana, estamos vivos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Pero resulta que nosotros le damos importancia a muchas cosas terrenales. Y eso no puede continuar así. Dios va a usar a hijos que estén dispuestos a mostrarlo a Él. Esa es la esencia de la misericordia. Todo parte desde el amor de Dios. Mira, hermanos, cuando nosotros decimos, yo no puedo perdonar eso, Dios sabe que eso no. Y Dios dice de arriba, ¿y cómo yo te perdoné a ti? Cuando a nosotros no nos duele la persona, ¿acaso yo soy mamá de él para que me duela? O sea, los seguidores de Cristo somos como nuestro Señor. Y a Él le dolía a la gente. Y eso es lo que Él quiere que nosotros podamos aprender. De eso se trata. Mire, Dios, por su misericordia, me evita a mí el infierno. Me libra del infierno. Por su misericordia. Y por su gracia, tengo la eternidad con Él. La misericordia actúa en la necesidad. O sea, donde hay necesidad, Dios va a hacer que un hijo de Él pase por ahí. Lo que Dios no va a hacer es obligarte a que tú hagas lo de Él. No te va a obligar. Te va a permitir que pase, sí. Y ahí yo me pongo en la situación del otro, del que llora, del que tiene necesidad. Ahí yo voy a tratar de entender el dolor de esa persona. De eso se trata la misericordia. Ahí yo voy a reflejar al Dios en que creo. O sea, lo que el Señor quiere de sus seguidores es que le reflejemos en un momento de esos. No que luego estemos haciendo bulla, no, yo le di a aquella persona 2 panes, a aquel le di medio kilo de jamón. Ay, no. Porque no es para la honra y la gloria tuya.
es para Él. Y ya Él te vio. Y Él dice, bien hecho, hijo mío. La esencia de la misericordia es el amor de Dios en ti para las otras personas. Y ahí somos compasivos. Y ahí somos como Él. Ahora, esa misericordia tiene obstáculos. Muchos obstáculos. Y usted sabe que es así. Porque Dios le ha permitido a usted oír enseñanzas como las de hoy en cuanto a la misericordia. Y sabemos que estamos vivos por la misericordia de Dios. Y sí, y movemos la cabeza. Gracias, Dios, gracias. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto ser misericordiosos? ¿Por qué? O sea, ¿qué nos impide a nosotros ser misericordiosos? Se las arregle como pueda. Total, no andaba de loco. ¿Hasta cuándo le da chance? Te dice otra persona. Ay, no, pastor. De verdad. ¿De verdad qué? ¿Qué dicen los evangelios? No sé hasta cuándo te lo calas. ¿No somos así? Es como que Dios dijera, ¿hasta cuándo me lo calo? No. O sea, no me enseña la palabra a mí eso. En Lucas capítulo 10, versículo 33, hay un versículo que quiero leer, hay una historia en Lucas 10 de el buen samaritano. Usted la conoce, usted sabe todo lo que ocurrió ahí. Se lo resumo rapidito. Hay un hombre judío que lo agarran unos ladrones, le dan una golpiza, una pela, lo dejan medio muerto. Pasó un pastor, un sacerdote. Piensa en un pastor, rapidito. Bueno, él pasó por ahí. Pasó y siguió de largo. Pasó uno que canta, un levita. Piensa en alguien que cante. Ya. Pasó, vio y siguió de largo. Pasó un mundano. Un samaritano era como un mundano. Piensa en un mundano. Ya pensó. El mundano va en su caballo, vio, se acercó. El versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole. Judío. O sea, otro samaritano tal vez hubiera dicho, no voy a decir qué diría. Sigue. Pero este samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia? Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha movido? Y nosotros decimos, no, ese es el diablo. Porque voy retardado. Porque por aquí roban. Si lo robaron a él, yo me voy antes que me roben. Dale, caballo. No fuéramos así. Y después que bajan el caballo alcanzas al pastor. Adiós, pastor, que están robando. Así somos. ¿Qué tal el samaritano este? O sea, está reflejando más a Dios el mundanazo que el pastor. Ay, bendito sea mi Dios. ¿Y que el adorador? ¿Nosotros cómo somos? No me respondan. No, yo sé que aquí hay muchos como el samaritano. Gloria a Dios. Y aquí en este pasaje bíblico hay un experto de la ley que habla con Jesús. Maestro, ¿quién es mi prójimo?
Y fue cuando Jesús le contó lo del samaritano. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes quién es? Sí, el samaritano. Bueno, ve tú y haz lo mismo. Me imagino que el escriba ese diría, ay sí, y se iría así. Me imagino. Pero afuera no. Ojalá cuando esté en la eterna Dios me diga, mire Edgar, no hables lo que no sabía. Ese era el escriba que se convirtió. Gloria a Dios. Pero el ser humano es así. O sea, lamentablemente, ese es nuestro comportamiento. Y a nuestro Señor le gustaba responder preguntas con preguntas. Ese era Jesús en su ministerio terrenal. Cuando el escriba le preguntó al fariseo, Jesús le responde con otra pregunta. Aprendamos de Jesús. Cada día nosotros debemos apasionarnos más por nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que tú conozcas la palabra, cuando alguien te pregunte algo, tú le vas a responder con preguntas. El samaritano se paró y actuó en la misericordia. Pero para eso hay que ver y sentir. Ver y sentir. Ahí la misericordia. Es ser y hacer lo espiritual naturalmente. O sea que lo que te corresponde a ti como seguidor de Cristo en el ser y el hacer, lo hagamos, eso es muy espiritual, lo hagamos de forma natural, diariamente. De eso se trata. No, pastor, yo soy muy espiritual, pero es que tienes en tu espiritualidad que hacer cosas de forma natural. Diariamente, o sea, en tu forma de ser se muestra la espiritualidad. Muchos no lo hacen porque no tienen visión. O sea, no ven con los ojos del Espíritu. Eso es visión. Si el Espíritu mora en mí y no tienen tampoco, ¿sabe qué? Sensibilidad. Y es urgente en nosotros identificar cómo estamos de visión y de sensibilidad espiritualmente hablando. O sea, la espiritualidad se va a dar en tu vida o se manifiesta en tu vida como tú ves, como tú sientes. Pastor, el sentir no es del alma. Bueno, ¿y tú no tienes alma? Alma ordenada por el Espíritu de Dios. ¿Te imaginas a Jesucristo insensible? No, no hay forma. De eso se trata. El problema es falta de visión, primeramente. Y alguien diría, ¿falta de visión? ¿Cómo? Se refleja en el egocentrismo de la persona. Ahí se refleja la falta de visión. Andamos mirando hacia adentro siempre. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Si hay un cuarto, bueno, se lo pelean ustedes. Somos así, lamentablemente. Dios no quiere eso en nosotros. O sea, ¿qué sabemos nosotros? Sin Dios nada.
Puedes tener muchos títulos en la tierra, mucha enseñanza. Sin la palabra de Dios nada somos. Y por eso no accionamos, porque hay veces nosotros creemos que nos las sabemos todas. No accionamos, no atendemos las necesidades del prójimo. Mejor no me entero, porque si me entero, mejor no me involucro. Y viene un hermano más santo y le dice, no te involucres, vámonos y me brindas. Y viene otro y dice, la Biblia dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y como el otro no lee Biblia, ay sí, mejor no veo. Y así no siento. Mire, hermanos, si hay menos angustias, claro, menos angustias cuando uno se mete en alguna situación que Dios te mostró que tienes que ayudar al prójimo, porque Dios te muestra eso. Y cuando no lo hacemos, claro que hay menos angustia, pero también sabe que ocurre, eres menos cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos misericordiosos. Tenderle la mano a una persona. Claro que tú primero oras. Pastor, ¿y hay sacrificio ahí? Sí hay. Esa es la cruz. De eso se trata. De entregar. Pero antes de entregar, reconocer que la misericordia viene de Dios a mi vida. No solamente para yo continuar con vida, sino para transformar de aquí en adelante mi vida. Y eso lo podemos nosotros entender en la obediencia a la palabra de Dios. Y sí, hay un sacrificio. En otros casos, lo que no nos deja ser misericordioso, les dije primero, falta de visión, y en la falta de visión, egocentrismo. En la falta de visión también ocurre por complejos. Mire, hermanos, inseguridad en la persona, miedos, preocupación, no lo dejan ver. No dejan ver lo importante. Y ahí el orgullo marca el caminar de la persona. Teniendo o no teniendo, porque hay personas que creen que porque no tienen, el orgullo no está ahí. No, hermanos. Teniendo o no teniendo. Cuando usted resiste a la palabra de Dios es por orgullo. Y ese orgullo viene muchas veces en complejos que no dejan que tú prestes la ayuda al necesitado. Y ahí minimizamos todo en todos. O sea, nos volvemos nosotros intratables. Y solo lo mío, o sea, solo mi problema es grande. El de los demás, hermanos, tu problema no es el problema más grande que hay. ¿Cuántas necesidades en el prójimo que tú pudieras suplir? Y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Por falta de misericordia. Pero no es porque no venga de Dios. Sí, pero nosotros no le obedecemos totalmente a lo que Dios quiere en su palabra. Y eso ocurre. Dios es misericordioso con todos. Pero si nosotros no le reconocemos a Él, es como si no reconocemos que Él puso en nosotros misericordia.
Y lo otro es la falta de sensibilidad. Es muy necesaria en nosotros la sensibilidad. Pero lamentablemente hay mucho corazón duro. Y mayormente es por las heridas del pasado que están ahí. Corazones duros por lo que te ocurrió. Heridas del pasado. ¿Y sabe qué hace la persona cuando fue herido en el pasado? Se encierra. No en un cuarto. Se encierra en su corazón. ¿Y sabe qué más hace después? Se victimiza. Cuando alguien va de parte de Dios a sanarle, victimizado. En ese encierro, en las heridas del pasado, en ataduras. La atadura es maldición, es pecado. Pero la persona encerrada ahí, ensimismado, no lo ve. ¿Y qué va a hacer? Victimizado. Me hicieron esto y me hicieron aquello. Y pasan los años y más enyucado. Enyucado lo decimos en Venezuela, algo que está profundo ahí, una raíz de amargura que está enterradísima. ¿La qué? No sé cómo es en Perú enyucado, pero parecido. Eso hacen las heridas del pasado. Y muchas personas están lejos de Dios, aunque se muestran cercanos. Están lejos de la misericordia. Aunque Dios ha tenido misericordia con esa persona por las heridas del pasado. Y dicen, usted no sabe lo que me hicieron. Se victimiza ahí. Y Cristo fue a la cruz para romper con eso. Y ya es tiempo de romper con eso. ¿Y sabe qué viene ahí, hermanos? ¿Qué cobra mayor tamaño? La falta de perdón. ¿Y usted sabe quién quizás tenía en la mira a alguien y le había perdonado hasta 6? Y ahí quizás como muy consagrado, Jesús. El perdón es hasta 7 veces, ¿verdad? Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Diría alguien, ¿por qué? Porque nosotros somos así. Y si yo no digo por qué, le pregunto al otro, ¿por qué? Te pregunta ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús pagó por todos los pecados de todas las personas. Y se hace efectivo en tu vida cuando tú le reconoces. O sea, o aprendes. ¿Se da cuenta que sí hay un proceso que tuvo que ocurrir adentro en las primeras bienaventuranzas para luego ir desarrollando lo de afuera? Así es lo de Dios. ¿Cuánta necesidad hay en tu entorno? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánto se está bregando con todo esto? Por la falta de perdón. ¿Y qué quiere Dios en nosotros? Que podamos ser perdonadores. Que podamos
necesitamos tener cercanía con Dios. Mira, hermano, la práctica constante del pecado te aleja. Dios quiere que nosotros tengamos constancia en la búsqueda. Pero ¿qué ocurre? Si tú eres repetitivo, lunes, martes, miércoles, jueves, en ese pecado y en el otro pecado, la práctica constante del pecado te aleja de Dios, y en nosotros tiene que haber cercanía con Dios. Como Moisés era cercano a Dios, lo lees en Éxodo 33, en Éxodo 34, y quería más cercanía. Andar con Él, reflejarle a Él. Mire, cuando nosotros nos determinamos, más allá de las dificultades diarias, a tener cercanía con nuestro Señor, va a ocurrir lo que está en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aunque es una lucha, claro que es una lucha, y pasamos situaciones tremendas. A veces estamos sobreviviendo. Porque el que diga que el cristiano, cuando llegó a los caminos del Señor, los problemas se acabaron, no, le dijo mentiras. Y luchamos contra el egoísmo, y luchamos con unas cuantas cosas. ¿Quiere un ejemplo? Imagínense que vamos en un barco. Vamos 100 personas en un barco, y solamente hay 60 salvavidas. Y tú tranquilo, pero de repente el barco comienza a hundirse. Mira, hermanos, ahí va a salir el egoísmo por algún lado. Pero uno de esos salvavidas para mí. Así es el ser humano. Lucha constantemente con todas las situaciones a nuestro alrededor, pero resulta que nuestro Señor quiere que tú seas un sanador de tu alrededor. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Nuestra situación está al control de quien nos envía, de quien nos predica, a quien nosotros seguimos. Pero hay situaciones que no son como las del barco. Cuando entras al Metropolitano y queda una sola silla, y va una viejita ahí como, oye, quítate de ahí, viejita. No somos así. En pequeñas cosas. Claro que uno corre a agarrar un puesto. Pero alguien ahí que ni puede, con todos los años de su vida, y le duele hasta el alma. Oye, dale la silla ahí, vale. Agárrala. Y no le digas cómetela, no, agárrala. Hermanos, sí, no es fácil todo esto. Y pongo estos ejemplos porque esto se ve en nosotros todos los días. La vida cristiana es un batallar. Pero todos los días más de Él en mí. Cuidado con endurecerte y ni cuenta te has dado. Porque la misericordia es como un termómetro en nosotros. ¿Cuánto nos importa el prójimo? Porque a mí me pasa. Hay veces yo tengo situaciones que me provoca comerme a alguien.
pero no en el amor. Y cuando lo veo, me derrito. Sí, usted que se está riendo, en algún momento ha sido con usted. En algún momento es con usted. Y cuando lo veo, me derrito. ¿Sabe qué es eso? No soy yo. Es la misericordia de Dios en mí. Ay, si no fuera por eso, ya te hubiera comido una oreja, como mínimo. Pero es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. ¿Qué nos mueve a nosotros a la misericordia? ¿Sabe qué nos mueve? El amor de Dios. Eso es lo que nos mueve. El amor de Dios, donde yo primero le amo a Él y luego para el prójimo. Todo a favor de la causa de Cristo. Todo lo que hacemos a favor de la causa de Cristo. Y alguien dirá, pero ¿vale la pena, pastor? ¡Claro que vale! Sí, por eso Él fue a la cruz. Y estoy siendo formado. Y si la persona siga, dígale, te reprendo, Satanás. Sí, porque te está sacando de esa misericordia que Dios quiere ver en ti. Me mueve a misericordia, es eso, la causa de Cristo. En la vida cristiana, hermano, nosotros debemos entender que esa es nuestra única opción. La única opción que tenemos es esa. Tú decides que sea así. Tú decides. Dios no te va a obligar. La decisión es tuya. No lo imparte Cristo en su mensaje de amor. Aunque mi amor es defectuoso, es mejor que no amar. Sí, Señor. Y todos los días, tú y yo tenemos una oportunidad para ser testigos, para dar testimonio de Jesucristo, a quien tú sigues porque en Él crees. Son tiempos muy difíciles, hermanos. ¿Qué hay en el mundo? Miserias por todas partes. Miserias humanas. Por eso, misericordia de Dios, para poder luchar contra estas cosas. Debo andar muy cercano a mi Dios para aprender. Adentro y afuera. O sea, adentro de mí hay un orden. Me ordena el Espíritu de Dios a mi espíritu. Y de ahí ordena toda tu área emocional. Y sometes la carne. Mi vida para la gloria del Señor. Eso hace un siervo de Dios. Vive para su gloria. Y esa misericordia está para mi familia, para tu familia. ¿Sabes cuántas diferencias por sanar? ¿Cuántas cosas han ocurrido ahí en tu familia? Entre los hermanos, entre los hijos con los padres con los hijos. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuánta desinformación? Porque algunos en casa no conocen la palabra. ¿Cuánta falta de perdón? Porque el primero que tiene que perdonarse a sí mismo eres tú. Y entonces estamos pendientes por pasar una factura. Y la misericordia, te dice el Señor. Y esto ocurre en cristianos. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en el centro de tu familia? Oye, tú conociste de Cristo. Que ellos conozcan más de Él a través de ti.
Hermanos, no puede haber una situación en nosotros en que no haya un trato a alguien en nuestra familia. Así sea, oye, el más difícil de todos. Porque la esperanza en el Evangelio, que es Cristo en ti, para que esa persona llegue, eres tú. Por esa persona fue Cristo a la cruz. Y donde mayor ocurren cosas en tu vida, en mi vida, es en nuestra familia. O prestas atención a esto o prestas atención. Dios te lo está diciendo hoy. Nosotros le damos importancia a otras cosas. Primero lo de Dios. Y luego viene una sanación de la familia tuya. Algo está ocurriendo ahí. Y por eso Dios te habla esta mañana. En nuestro entorno, ¿cuánta lucha en nuestro entorno? Lo que tú conoces de Cristo no lo conocen ellos. Vives sin propósito en la persona que no conoce a Cristo. Ahora tú eres un instrumento de Dios y tú no puedes darle largue a esto. No, pastor, lo que pasa es que está a muchos kilómetros. Hoy existen las formas de ministrarle a otro por medio de un mensaje de WhatsApp, por medio de un Google Meet, de un Zoom, una videollamada. Algo hay que hacer. Son cosas que no pueden continuar. Cristo viene por una iglesia que en el amarle a Él ama al prójimo. Y en ese prójimo están los cercanos tuyos. El Señor nos muestra en su palabra lo compasivo que Él era en su ministerio terrenal. Y cómo practicaba nuestro Señor la palabra. Y tú pudieras decir, sí, pastor, pero muéstrame un texto de aquello que Dios quiere en mí. Ah, ¿quieres? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué espera Jehová de ti? ¿O qué quiere? 3 cosas. Hacer justicia, viene de Él la justicia. Amar misericordia, nos imparte Él. Amar misericordia y humillarte ante Dios. Usted verá. ¿Qué nos mueve a la misericordia, Dios? ¿Por qué? Porque cuando veo niños de 7, 8 años hacia arriba, jóvenes, adultos, desorientados, ¿sabe qué estoy viendo? Gente que camina al infierno. Ese dolor debe estar en nosotros. ¿Cuánta gente va camino al infierno? Y no es juicio, es una realidad que está ocurriendo. Nosotros tenemos que hacer algo. Mateo 9:36 dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, Jesús, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros seguimos a Jesús. Cuando tú
tú eres misericordioso, sabe que tú eres respuesta de Dios. Cuando nosotros obramos en misericordia, somos respuesta de Dios. Cada día, nunca te olvides de esto. Dios a través de ti, a quien Dios está moldeando, a quien Dios está formando, en su gracia y por un camino de misericordia. Dios te está formando ahí, te está moldeando ahí. ¿Sabes para qué? Para que con el fruto del Espíritu, para que con las bienaventuranzas que estás siendo hoy impartido, tengas el carácter de Dios. Y entonces la imagen de Dios en ti para los demás. Eso es lo que el Señor quiere. En la misericordia de Dios está la compasión. La compasión, ponerme en los zapatos del otro, es tener empatía. Lo que a él le duele, a mí me duele. Cuando yo le abrazo, yo le voy a impartir el amor de Dios. Oye, pero te ganaste 200 soles ayer. Esa persona no carga ni para el pasaje. Tú le predicas, tú oras por él, tú le amas. Dale 10 soles. Pastor, lo mal acostumbro. Oye, pero si Dios te está mostrando a ti que le puedes ayudar. De eso se trata. Es caminar como Jesús. Porque cuando tú eres compasivo, cuando tú eres perdonador, no sabe qué me hicieron, no me importa. Pero la palabra me enseña eso. Porque cuando yo no perdono, yo estoy en una cárcel. Quien perdona es liberado. Quien perdona. Mire, hermanos, ustedes, muchos piensan, no, que me pida perdón a mí, que me pida perdón, fue quien me faltó. Sí, pero para que alguien venga a pedirte perdón, tú tienes que tener actitud de perdón. ¿Cuál es? Pídele perdón tú. No, pero yo no fui, pero hazlo. Cuando tú le pides perdón a alguien y ese alguien te faltó, ay, tú lo desarmas. Lo desarmas de la maldad del enemigo que le hizo una estructura afuera. Tú la tumbas. Mire, alguien se metió contigo, te irrespetó, te habló mal, y tú llegas al otro día y le dices, perdóname. El enemigo te dice, si le pides perdón, él va a pensar que fuiste tú. Pero el Señor dice de arriba, vamos, dale un abrazo ahora. Ay, mire, las estructuras se caen. Pero no, nosotros somos muy sabios en nuestra propia opinión. Y Dios no quiere más eso. Dios quiere es que tú le adores, que tú lo glorifiques, que camines como Él caminaba. Eso quiere el Señor. Mire, en la vida cristiana hay una clave poderosísima que Dios nos da en un versículo. Para el cristiano poder caminar. Es uno de los versículos de mayor revelación en la palabra. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, y aprendé. ¿Qué significa? Está hablando Jesús. Y aprendé. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, ¿cuál pecador? Todos nosotros somos pecadores. Y todos nosotros pasamos por arrepentimiento las veces que tú reconozcas al Señor y te rindas a Él. De eso se trata. No, pero yo ando buscando justos para congregarnos. No hay. Quien te justifique es Cristo. Pero cuando tienes esa actitud, pon en lejanía con Dios. Porque nosotros hemos sido buenos para señalar, oye, aquel es un pecadorazo, ni voltees para allá.
Uy, esa hermana es la diabla. Bueno, por esa hermana, por ese hermano, vino Jesús. Ay, no, yo no. Yo me congrego con puro santo. Ojalá. Y ahí, hermanos, cuando tú ya dejas de ser selectivo, cuando la misericordia de Dios florece en ti, eres feliz. El amor es el ser y hacer de Jesucristo. O sea, la esencia de nuestro Señor, el ser y hacer de Jesucristo, su amor. Y de ahí misericordia. Primera de Juan 3, 17, 18. Con esto termino. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el amor de Dios no mora en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la palabra es muy clara y es tiempo de que nosotros obedezcamos todo lo que el Señor nos quiere enseñar por su Espíritu. Cierra tus ojos.